al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchos han pescado algo. Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente buenas tardes y disculpen el retraso en esta misa. Este viernes de la octava de Pascua seguimos enfocándonos sobre esas apariciones de Jesús a sus apóstoles y discípulos después de la resurrección. Pero queda claro en las Sagradas Escrituras que no eran apariciones como la de un fantasma, una ilusión, sino que era Cristo resucitado en cuerpo, alma, unida a su divinidad, en ese cuerpo glorificado que se les aparece a los apóstoles y a sus discípulos. Quiere con esto vencer la duda, la confusión, como la desorientación de estos apóstoles. Recuerden, ya dice, es la tercera vez, se le apareció a Pedro en el camino. Se le apareció a los peregrinos de Maús. Se les apareció en el cenáculo donde estaban allí escondidos, las puertas cerradas. Lo habían visto ya aquellas mujeres y Magdalena. Era evidente ya que algo extraordinario había ocurrido y de que Jesús estaba vivo, no está muerto. Jesús vive. Y esto, sin embargo, todavía no lo acaban de asimilar. Todavía no tienen la fuerza que viene de la fe y que refuerza el Espíritu de Dios. Vemos el contraste entre el Pedro,
en la barca, pues no sabía qué hacer consigo mismo y dice, yo me voy a pescar, ¿ustedes qué van a hacer? Ah, pues vamos contigo. ¿Cómo que no saben qué va a pasar? ¿Qué es lo próximo? No entienden cuál es la función, el papel de ellos. Recuerden que el Hecho de los Apóstoles es escrito por San Lucas. Los Hechos de los Apóstoles es la segunda mitad del libro escrito por San Lucas. La primera parte es el Evangelio de la Buena Nueva y concluye con la muerte y resurrección de Jesús. La segunda parte es la historia de estas apariciones que señalan con la venida del Espíritu Santo el comienzo de la iglesia y el seguimiento de la misión de Jesús. Pues queda claro que ahora los apóstoles, discípulos y todos sus sucesores, hasta nosotros mismos, tenemos en nuestras manos la misión de Jesús. ¿Y cuál exactamente era la misión de Jesús? Pues redimirnos, liberarnos de la esclavitud del pecado, de ese calabozo horrible y oscuro del pecado en que vivíamos y que vivimos cuando estamos apartados de Él. Vino a perdonar esos pecados, a mostrarnos su amor y su misericordia, porque lo que quiere es salvarnos y quiere ofrecernos la vida eterna. Y pues todas estas apariciones y todo lo que relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles es precisamente esto, la obra, la misión de Jesús y cómo esto a través de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo se le entrega a los discípulos. Y vemos el contraste, todavía no entienden, todavía están confundidos. El cuerpo glorificado de Jesús de alguna manera como que les confunde, pero no tienen duda, ni se atreven a preguntarle quién eres. Nos dice el Evangelio de hoy, porque saben que es Jesús. Hombre, se han pasado toda la noche, y los que saben de la pesca comercial, saben que sale pues de noche, todavía oscuras, de madrugada. Y ese es el mejor tiempo para pescar. Habían tenido una mala noche, no habían pescado ni siquiera un catarro. Y entonces ven a este hombre que les habla desde la orilla y que les dice, tiren su red a la derecha. Y a eso ya no apenas 100 metros de la orilla. Y salen y pescan 153 pescados tan grandes y tan pesados que apenas si lo pueden arrastrar. Nos evoca a la memoria esas palabras de Jesús a Pedro cuando le invita a él y a Andrés, su hermano, a que dejen la barca. Y les asegura que de ahora en adelante no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Poco a poco comienzan a entender y a ver y a reconocer a Jesús. No como un fantasma, sino como un hombre de verdad, de carne y hueso, resucitado y glorificado por Dios, que asciende, como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, y está a la derecha del Padre, y no volverá hasta el final del tiempo a consumar la obra redentora de Dios, pero que nos encomienda algo: arrepentirnos de nuestros pecados y llenarnos de su Santo Espíritu. Ese hombre que había
negado a Cristo en la noche a oscuras a una criada, de pronto se para ante los jefes del pueblo, el sumo sacerdote, sus asistentes y sus familiares, y proclama con valentía que aquel hombre fue sanado en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu. Ese mismo hombre que ellos habían dado a muerte, pero que había resucitado, proclama con valentía la resurrección de Cristo. Y no le importa en ese momento, ya no tiene el temor que tenía antes a ser arrestado. De hecho, lo arrestan, pasa la noche en el calabozo. No tiene temor, proclama con valentía y a final de cuentas dará la vida por Jesús. Pero no sin primero dar testimonio de Él. En nuestra propia vida, en nuestro caminar cristiano, podemos ver lo mismo reflejado. Hay momentos que a pesar del amor que sentimos por Dios y de la fe que proclamamos y que profesamos, simplemente tenemos dudas, temores, inseguridades, andamos confundidos, no nos conocemos a nosotros mismos, el propósito, el por qué estamos aquí, no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué necesita de nosotros. Y andamos perdidos, confundidos, al punto de hasta perder la fe. O como oigo a algunos decir, pues yo no voy a misa porque pues no puedo comulgar. ¿Y por qué no comulgas? Pues porque estoy en pecado y no me he confesado en largo tiempo. Y bueno, ¿por qué no te confiesas en largo tiempo? Bueno, porque es que siempre caigo en la misma, Padre, lo repito y pues mejor me alejo. Como que alguien le diga que tiene un cáncer que es curable, que si se toma la medicina y toma aquella cirugía, va a recuperarse. No, pero tengo miedo. Muchas veces andamos de esa vida. Tenemos miedo al desconocido. Tenemos miedo a poner nuestra fe de verdad en Jesús, a confiar en Él y en el poder salvador de su Santo Espíritu. No confiamos en Él, no creemos en nosotros mismos. Y claro, pues morimos interiormente, morimos espiritualmente, morimos emocional y psicológicamente. Jesús viene a sanar todas las heridas de nuestros pecados, los personales y los pecados de otros que ha dañado, que a veces distorsionado, lastimado nuestra vida. Viene a sanar todas esas profundas heridas y a descubrir ese amor incondicional, esa misericordia infinita de nuestro Dios y ese perdón que no se cansa de perdonar. Como nos dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y el problema no está en el pecado en sí. El problema está en que, caído en el pecado, no me levanto. No sigo confiando en el Señor. Y hay enfermedades que toman mucho tratamiento, mucha medicina. Mientras más seria nuestra enfermedad, mientras más grave nuestra adicción, más intenso tiene que ser el tratamiento y el programa de recuperación. Y nuestro único programa de recuperación es Cristo resucitado. Él nos ofrece su perdón en el sacramento de la reconciliación. Nos da el alimento para nuestro diario caminar en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Nos
ayuda y nos sana en nuestra enfermedad, viene a consagrarnos en nuestro matrimonio, en nuestra vocación, viene a todo instante y momento de la vida a nuestro encuentro, pero tenemos que tener ese encuentro, no una vez y para siempre. El encuentro con Cristo debe de ser diario. Puede que haya ese retiro, ese retiro de renovación en el espíritu, ese cursillo de cristiandad, ese encuentro matrimonial, ese retiro parroquial. Puede que haya habido momentos concretos en el cual experimentamos poderosamente la presencia y el amor de Dios, pero no era de seguro, si nos examinamos, ni el primero ni el último, y cada uno de ellos exige de nosotros una conversión personal, un arrepentimiento de nuestros pecados, una búsqueda de nuestro llamado y reconocer, ay, Cristo, su voz, su mano que nos toca, su espíritu que nos alienta, a reconocerle no solamente en los sacramentos, sino también en el prójimo. La oración de apertura es que esta celebración, dice que esta celebración que manifiesta nuestra fe, se manifieste también en nuestras obras, porque la fe sin obras es baladí, es inútil. El amor de Dios se manifiesta siempre en cómo amo, cómo perdono, cómo pongo misericordia, cómo muestro paciencia con mi hermano. No con el pecado, no con el error, pero sí con el pecador. El pecado siempre lo tendremos que rechazar y denunciar, pero al hermano siempre lo tenemos que tratar con amor y con misericordia, como Dios nos trata, que no nos descarta, que no nos abandona, que se ajusta a nuestro paso y a nuestro caminar, que viene con mano derecha, con mano izquierda, de manera sutil y a veces de manera fuerte, impresionante, pero que siempre viene a nuestro encuentro porque quiere crecer en amistad con nosotros, no porque Él no nos ofrezca una amistad incondicional, sino porque nosotros no sabemos ni tenemos idea cómo ser amigos los unos con los otros, menos de Dios. Pidámosle, hermanos y hermanas, que en esta temporada de Pascua podamos crecer en santidad, que podamos llenarnos del Santo Espíritu de Dios, que podamos vivir a plenitud la vida a la cual hemos sido llamada, no necesariamente de grandes y espectaculares milagros, sino el de declarar con valentía, a tiempo y a destiempo, las verdades del Evangelio. Y ante todo, vivirla. No hablar cosas de diente para afuera, sino vivir lo que profesamos. Y para eso necesitamos a Cristo. No podemos esquivarle, tenemos que buscarle día tras día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que darle gloria a Él de palabra y de vida. Amén.